Bendiciones, hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Chilpan, hermanos y hermanas de Chinconcuac, de Rosario, de Pachuca y todos aquellos que les llegue este mensaje por YouTube. Bendiciones para todos. Les quiero avisar que tuvimos algunos problemas en la grabación del domingo, por lo cual me veo en la necesidad de grabarlo en este momento para hacerlo llegar a ustedes, para hacerle llegar el alimento espiritual a sus vidas. La paz de Dios sea con ustedes. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti para suplicarte que tú nos ayudes. Nosotros dependemos de ti, Señor, necesitamos de ti y dependemos de ti cada día. Por eso te buscamos de día y de noche y te buscamos para pedirte cada día que nos des la ayuda que necesitamos, en este caso para grabar este mensaje y hacerlo llegar a tus hijos que están ahí en casa. Pero también oramos a ti, Señor, para que tú nos ayudes y podamos ministrar y aconsejar a la gente de acuerdo a la palabra y de acuerdo al mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, aquí estoy. Usa mi vida como un instrumento y permite que este mensaje quede grabado y pueda llegar a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa, y que este mensaje pueda cumplir con el objetivo para lo cual tú lo envías, Señor. Creo que el objetivo es precisamente que la mano de Dios esté siempre para bien de aquellos que te buscan. Que cada uno de nosotros podamos entender lo importante que es buscarte a ti siempre, siempre, cada día, desde que nos convertimos en cristianos. Desde entonces debimos de entender y debemos de entender que te tenemos que buscar todos los días por medio de la oración, para que tu mano poderosa sea para bien de nosotros que te buscamos y de aquellos que están en casa. También obra con tu Espíritu Santo para que cada uno de ellos puedan entender lo importante que es buscar cada día tu presencia a través de la oración, buscar el consejo, buscar la respuesta y la ayuda que necesita cada quien por medio de la oración. Señor, obra con tu Espíritu Santo en los corazones y que esto quede bien grabado en cada quien, para que todos oremos hoy más que nunca, porque sabemos que los tiempos son malos. Ayúdanos, Señor, para entender esto. Ayúdanos para entender lo importante que es que todos tengamos que orar diario y poner en tus manos cada una de las necesidades, para que tu mano sea para bien y no para mal de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que les voy a compartir le puse como título La mano de Dios. Cada que tenemos que atender a quienes buscan un consejo, sea personal, familiar o matrimonial, les damos el consejo de Dios. O sea, lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos seguros que si siguen el consejo de Dios o de la Biblia, les va a ir bien. Y la mano de Dios se extenderá sobre él o los aconsejados para ayudarlos. Y cada que damos consejo, no puede faltar dentro del consejo que les digamos y busquen a Dios por medio de la oración. Esto es lo que le decimos a todos sin hacer acepción de personas, que tienen que poner en práctica el consejo de Dios, lo que dice la Biblia, y tienen que buscar a Dios por medio de tomar un tiempo para pedir su ayuda orando. Y estamos seguros que si siguen el consejo, la mano de Dios se moverá para ayudarlos, porque está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 46. Miren lo que dice en los versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otras palabras, dice a los que necesitan ayuda para cualquier necesidad: acuérdense que desde el principio de la creación yo anuncié lo que tendría que suceder. Y esto viene a mi memoria, que un día Dios habló a Noé, al principio de la creación, Dios habló a Noé y le dijo que iba a llover cuando nunca había llovido, y llovió. Después le habló a Abraham y a Sara, los cuales no podían tener hijos, y Dios les dijo que iban a tener hijos, y tuvieron hijos, y así sucedió. Por eso el Señor nos dice: acuérdense que desde el principio lo que yo dije
con mi palabra se cumplió al pie de la letra. En otras palabras nos dijo, y mi consejo les aseguro que se cumplirá tal como yo quiero. Repito, como respuesta a los que buscan el consejo para resolver sus problemas o cubrir sus necesidades, no hay mejor consejo que el de Dios, la Biblia. Les hemos dicho y diremos lo que se debe de hacer de acuerdo a la palabra de Dios, y no puede faltar el decirles, pongan en práctica el consejo y no olviden buscar a Dios por medio de la oración, porque la mano de Dios es para bien de los que le buscan en oración. Claro está que dentro del consejo que se da o les damos, implica, aparte de poner en práctica lo que dice la Biblia, buscad a Dios en oración. Y se le dice al aconsejado que deje de hacer lo malo y haga lo bueno. Eso significa arrepentirse de sus pecados, porque buscar a Dios implica hacer un compromiso de vivir en el orden de Dios o en santidad, y siempre, no solo cuando se tienen los problemas. ¿Por qué lo digo? Porque hay quienes siguen el consejo que se les dio y buscan a Dios. Lo malo es que una vez que ya salieron de sus problemas y cubrieron sus necesidades, los aconsejados dejan de buscar a Dios en oración, dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia. Y a veces regresan, pero algunos ya no regresan. Y en algunos casos llegamos a saber que les está yendo muy o que están viviendo muy mal, con más problemas y necesidades que antes. ¿Por qué les sucede esto? Porque actuaron como necios. Al dejar de buscar a Dios, regresan a los pecados de antes y les va peor que antes. Y se le aplica lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 20 y 22. En el 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto sucede cuando se deja de buscar a Dios. La gente tiende a regresar a practicar los pecados de antes y les va peor que antes. Y a esto se les aplica lo que dice el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero bueno, aconsejados o no, cuando alguien se convierta en cristiano, la palabra de Dios dice que debemos de buscar a Dios por medio de la oración siempre, porque siempre necesitamos de Él, porque siempre necesitaremos que nos ayude con su mano poderosa, o porque siempre necesitaremos que nos eche la mano, tal como Dios le echó la mano a uno de sus siervos llamado Esdras. Este siervo de Dios llamado Esdras estuvo junto con todo el pueblo de Israel viviendo en cautiverio en Babilonia, y se dedicaba al estudio de la ley de Dios y le enseñaba aún estando en cautiverio. Y cuando se llegó el tiempo de regresar a Jerusalén, fue a ver al rey en turno llamado Artajerjes, y este le concedió todo lo que le pidió: oro, plata, ofrendas, y además le dio animales para ofrecerlos a Dios en holocausto. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba a favor de Esdras, tal como está escrito en su libro, en el capítulo 7, versos 6, que dice que este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Lo único que no le pidió Esdras al rey Artajerjes fue tropas que los protegieran de sus enemigos durante el camino de regreso a Jerusalén. Y lo que sí hizo Esdras fue convocar a todos los que regresaban con él a Jerusalén. Y miren, ¿para qué y por qué? Dice el libro de Esdras en el capítulo 8, versos del 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios,
para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Yo quisiera que ustedes que están allí en casa oyendo este mensaje, subraye esto, subraye ahí a partir de los 2 puntos del verso 22, dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Subráyelo, le va a ser de bendición, le va a estar recordando constantemente que usted tiene que buscar a Dios en oración, porque de esa manera la mano de Dios siempre va a estar a su favor. ¿Para qué convocó al pueblo Esdras? Para ayunar y buscar a Dios en oración y pedirle que los dirigiera para que no les hicieran daño sus enemigos. ¿Y por qué? Porque tuvo vergüenza de pedir tropas al rey Atarjerjes. Esdras ya le había dicho al rey Atarjerjes que la mano de Dios era para bien de los que le buscaban. En otras palabras, le dijo al rey que Dios protegía a todos los que le buscaban en oración y los libraba con su mano poderosa de sus enemigos. Por eso es que Esdras no le pidió tropas al rey Atarjerjes, pero sí le pidió a Dios, y Dios le fue propicio. De acuerdo al tema, lo que dice al final del verso 22 del libro de Esdras, en el capítulo 8, dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano de Dios es para bien para todos los que lo buscan en oración. Esto está escrito en toda la Biblia. Y el mal para los que lo dejan de buscar en oración o abandonan. En otras palabras, pero está escrito en toda la Biblia. Les va bien, y la mano de Dios para bien de todos aquellos que le buscan, y la mano de Dios es para mal de aquellos que lo abandonan. Aunque la mano de Dios no esté contra los que le abandonan, les va a ir mal, porque está escrito que lo que se siembra se cosecha. Siembras obras malas, vas a cosechar obras malas. Siembras desobediencia, vas a cosechar desobediencia. No es que Dios quiera que te vaya mal a ti o a mí. Él quiere siempre estarnos ayudando con su mano poderosa, pero ustedes y yo tenemos que buscarle todos los días a través de la oración. De hecho, el que ellos, los del pueblo de Dios, estuvieran cautivos en Babilonia fue por su desobediencia, porque dejaron de buscar a Dios en oración. Pero si ellos se arrepentían y lo buscaban en oración, Dios tendría misericordia de ellos y los ayudaría, tal como pasó con Esdras. Buscaron a Dios en oración y Dios los protegió y los ayudó a volver a Jerusalén. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 4 versos 29 al 31. Y esto que vamos a leer, hermanos, lo sabía muy bien el escriba Esdras, o el siervo de Dios Esdras. Él lo sabía muy bien. Por eso desde antes de salir de Babilonia, convocó al pueblo de Israel para que ayunaran y oraran, y entre eso también tuvieron que pedir perdón a Dios. Y le pidieron la ayuda para regresar a Jerusalén y no fueran objeto de sus enemigos que iban a encontrar en el camino. Y al estar orando ellos, Él los convocó, y al estar orando, Él mismo dice que les fue propicio. Eso quiere decir que llegaron a Jerusalén sin ningún problema, porque la mano de Dios les ayudó. Y si usted quiere lograr algún objetivo, alguna meta en su vida, quieres terminar la carrera profesional, quieres terminar un matrimonio hasta que la muerte los separe, quieres empezar una empresa y que esa empresa prospere, pues tú tienes que buscar al Señor para que la mano de Dios te ayude a lograr tus metas. Repito,
Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos de 29 al 31, y esto lo sabía muy bien, repito, el siervo de Dios Esdras dice: mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Esdras conocía esto que acabamos de leer, pues era estudioso de la ley de Dios, y por eso también es muy importante que usted estudie la Biblia constantemente, día tras día, y memorice textos bíblicos, memorice promesas de parte de Dios, porque dentro de esas promesas está que si usted ora y no duda en lo que le está pidiendo al Señor, Dios se lo va a dar. Dice el Señor ahí en Santiago 1, ¿verdad? Que el que tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida no dudando nada, porque el que duda no crea que recibirá algo de parte del Señor. Esdras conocía esto que acabamos de leer, pues era estudioso de la ley de Dios, y es por ello que no dudó en buscar a Dios en oración desde Babilonia y enseñar que la mano de Dios es para con los que le buscan en oración y no dudan de que Dios les va a ayudar, y el mal para los que lo dejan de buscar. Hay ejemplos en la Biblia y hoy en día que confirman lo que el escriba Esdras nos está enseñando hoy, que la mano de Dios es para bien de los que buscan a Dios en oración, y la mano de Dios es para mal de los que dejan de buscarle en oración. El rey de Judá, llamado Asa, nos ilustra muy bien el tema, porque durante los primeros 10 años mandó que todos buscaran a Dios, y así lo hicieron. Y durante 10 años, miren los resultados. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 7. Dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. La mano de Dios fue para bien de ellos, porque buscaron a Dios y fueron prosperados en los tiempos del rey Asa. Los primeros 10 años les fue de mucha bendición, porque buscaron a Dios en oración y Dios los prosperó. Y en esos días también se levantó un ejército contra de ellos, comandado por un hombre llamado Sera de Etiopía, con 1,000,000 de hombres y 300 carros. Entonces el rey Asa se puso en orden de batalla con solo 580,000 hombres. Pero dice el verso 11 que antes el rey Asa buscó a Dios en oración. Antes de ir a la guerra con menos hombres que el ejército contrario, el rey Asa buscó a Dios en oración, diciendo: oh Señor, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. Y después de orar, pidiendo la ayuda de Dios contra ese ejército que les duplicaba, que eran como 1,300 hombres o 1,300 soldados, o eran 1,000 hombres, pero eran 300 carros de guerra, pues ese ejército los superaba en número y en armamento. Pero el rey Asa no dijo: vámonos luego sin hacer nada. No, lo primero que hizo es buscar a Dios en oración. Y seguramente que puso a todo el pueblo a buscar a Dios en oración. ¿Y qué pasó? La mano de Dios fue para bien del rey Asa y para el pueblo de Dios que estaba con él en ese entonces. Dice en este mismo libro, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 12, dice: y Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá.
y huyeron los etíopes. La mano de Dios fue para bien del rey de Judá, Asa, durante los primeros 10 años y después durante los 25 años más adelante. Son 25 de 10, 35 años. La mano de Dios fue para bien del rey de Judá, Asa, durante los 35 años que éste buscó a Dios. Pero poco después, en este mismo rey podemos ver el mal ejemplo. Durante 35 años, a mí no me cabe aquí en la cabeza cómo durante 35 años este hombre buscó a Dios, Dios lo prosperó, Dios le dio la victoria contra todos aquellos que se levantaron contra él, Dios los bendijo, la mano de Dios estaba con él, porque cada que tenía una situación que enfrentar, él oraba y enviaba al pueblo y ponía al pueblo a orar. La mano de Dios fue para bien del rey de Judá durante los 35 años que buscó a Dios en oración. Poco después vemos ese mal ejemplo. El rey Asa, en el año 36 de su reinado, dejó de buscar a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo digo? Porque en ese entonces, en el año 36, vino otro ejército contra el rey Asa, rey de Judá. Y en esta ocasión, el rey Asa, en lugar de buscar la ayuda de Dios en oración, buscó la ayuda del rey de Asiria. Hasta le pagó para que lo ayudara. Buscó la ayuda del rey de Asiria y su ejército y hasta les pagó. Y por ese motivo Dios envió a un profeta llamado Anani para que lo reprendiera. Y este profeta Anani, enviado por Dios, fue ante el rey Asa y le dijo, en otras palabras: ¿por qué dejaste de buscar a Dios en oración si Él siempre te había ayudado con su mano poderosa en contra de tus enemigos? Y Él siempre te había ayudado con tu mano poderosa para bendecirte en todo lo que tú necesitabas. Pues ahora, por haberlo dejado de buscar en oración, de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y 5 años después, este rey Asa enfermó de los pies y en lugar de buscar a Dios en oración, en lugar de buscar al Dios todopoderoso, al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que hace milagros, al Dios que le dio la victoria durante 35 años, lo bendijo, le dio la victoria, le proveyó de todo lo que necesitaba. En lugar de buscar a Dios en oración, buscó al rey de Asiria para que lo ayudara y hasta le pagó. Y cuando se enfermó de los pies, en lugar de buscar a Dios, buscó a los médicos y así murió. Yo les decía, Dios no está en contra de la medicina. Dios está en contra de que primero busques la medicina y primero busques al médico antes de que le busques a Él. Primero, cuando alguien está enfermo en casa o alguien se enfermó, uno busca de Dios, y si la enfermedad vino por causa de un pecado, pues uno le pide perdón a Dios y le pide: Señor, quiero que me perdones y quiero que me sanes. Si esta enfermedad es causa por un pecado que cometí, una rebeldía contra ti, perdóname, Señor, y sáname. Y puede suceder el milagro, como hemos mirado milagros cuando hemos orado por personas, o hay personas que han orado pidiendo una sanidad y le piden perdón a Dios y al otro día ya están bien. Dios no está en contra de que vayamos a la ciencia. Dios está en contra de que pongamos nuestra confianza en la ciencia y en los médicos antes que en Él. Usted primero ora al Señor y después va a ver al médico si es necesario. Y una vez que usted sane, le da la gloria al Señor, le da gracias a los médicos que fueron usados por Dios y le da gracias a Dios por haberle sanado. Hermanos, este rey Asa, 35 años de bendición, de victoria, de triunfos, de prosperidad, y después de los 35 años deja de buscar al Señor. Normalmente cuando sucede esto es porque la gente se enaltece, es porque la gente se cree que sin Dios puede hacerla, como lo hizo este rey. Y miren lo que pasa. Le fue mal. A partir de que él dejó de buscar a Dios, tuvo guerra por todos lados. Y después le vino la enfermedad y se murió.
por esa enfermedad de los pies porque dejó de buscar a Dios. Está escrito en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, versos 12 y 13, dice: y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Si en el año 35 dejó de buscar a Dios, ¿cuántos años se la pasó sufriendo? Sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y así pasa cuando el cristiano deja de buscar a Dios en oración. Empiezan a llegar más guerras, más problemas, más situaciones, y el cristiano se empieza a acostumbrar a vivir con esas situaciones, con esas necesidades, con esos problemas, con esas cosas que le afligen. Se acostumbra y deja de orar. Y esa es una muestra que deja de confiar en Dios. 35 años buscando a Dios y la mano de Dios fue para bien. Y a partir que dejó de buscar a Dios, todo le salió mal. Y 6 años después de que dejó de buscar a Dios, murió. ¿Cuántas personas conocemos que siendo cristianos se apartan del Señor, se van al mundo y después los encuentra usted con que ya toman, ya fuman, ya bailan, ya dicen groserías, ya brindan cada que pueden, ya se echan su cigarro? Gente que conoció del Señor y se vuelve de Él y se aparta de su camino y deja de buscarle en oración, vuelve a los pecados que allí había dejado, y su estado es peor que el primero, como lo vimos hace rato en una de las cartas del apóstol Pedro. Dios dijo al siervo de Dios Esdras, bien dijo el siervo de Dios Esdras al rey Atarjerjes en el capítulo 8, verso 22 de su libro, a partir de los 2 puntos. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan. Aunque Dios no trate con nosotros, si nosotros dejamos de buscarle, nos va a ir mal. Dios nos muestra una forma de vida que nos lleva a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad para que nos vaya bien siempre y en todos lados a donde vayamos, a través de su palabra. Los que se apartan y dejan de buscar a Dios en oración, su futuro es el infierno si no se arrepienten antes y buscan de Dios. Porque escrito está: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre Dios es que usted y yo, desde que el momento que nos convertimos en cristianos, tenemos que orar diario, mañana, tarde y noche, en todo lugar, en todas partes. ¿Por qué? Porque hay un enemigo llamado Satanás que siempre estará tratando de arrancarnos la fe que hay en nuestro corazón, siempre estará tratando de meternos ideas contrarias a la palabra y a la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es que usted y yo, desde que nos convertimos, es que tenemos que orar. Tenemos que orar confiando en que Él nos escuche y que Él nos va a ayudar. Y mientras estemos buscando a Dios en oración, les aseguro que la mano de Dios será para bien de cada uno de nosotros. Pero si le dejamos de buscar, hermanos, aunque no se extienda la mano de Dios contra nosotros, porque Dios no va a querer dañarnos y destruirnos, pero al abandonar la oración y dejar de congregarnos y de escuchar su palabra, lo único que vamos a dar oportunidad al diablo para que entre a tu casa y te haga caer en pecado y te haga caer en desobediencias al Señor, y entonces en lugar de bendición te viene maldición, en lugar de prosperidad te viene la ruina, en lugar de edificación te viene la destrucción, en lugar de sanidad te viene la enfermedad, en lugar de la victoria te viene la derrota. Porque escrito está: el que es vencido de lo malo, esclavos del que lo venció. Y si te caíste en algo malo, te venció el diablo. Y la Biblia dice que los que pecan son del diablo. Por eso es muy importante que ustedes y yo oremos. Por eso es muy importante
Los mensajes que damos los pastores constantemente: orad, oren, vénganse a la oración, no falten a la oración, oren en la mañana en casa, oren a mediodía, oren en la noche, métanse en lo secreto y oren a su Padre que ve en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Oren puestos de acuerdo, porque escrito está que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Oren sin dudar, porque dijo el Señor Jesucristo: todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Por algo los siervos de Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo, y hoy en día los pastores, siempre estamos animando a la gente a que busquen de Dios o a Dios, y nunca lo dejen de buscar en oración. Nunca, hermano, hermana, pases por lo que pases, métete a la oración. Nunca dejes de orar, nunca dejes de buscar a Dios por medio de la oración, porque mientras tú estés buscando a Dios por medio de la oración, Dios te va a bendecir, y la mano de Dios estará siempre para ayudarte, siempre para bendecirte. Por algo los siervos del Antiguo Testamento como del Nuevo, y hoy en día los pastores siempre estamos animando a la gente a que busquen de Dios o a Dios, y nunca lo dejen de buscar en oración. El salmista que escribió el Salmo 105 en el verso 4 dice: buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Y yo diría, porque la mano de Dios es para bien a los que le buscan. Sí, repito, el escritor del Salmo 105 en el verso 4 dice: buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Y yo diría, porque la mano de Dios es para bien para aquellos o aquellas que le buscan. El apóstol Pablo diría, como le dijo a la iglesia de Tesalonicenses: oren sin cesar. O les diría, como le dijo a la iglesia de Éfeso: orad en todo tiempo. O como le dijo en su primera carta a Timoteo: orad en todo lugar. O como dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Se lo dijo a sus discípulos en aquel entonces, se lo está diciendo a usted y a mí hoy: velen y oren para que no caigamos en tentación. ¿Por qué debemos de orar? Porque, como lo dijo Esdras, porque la mano de Dios es para bien de los que le buscan en oración. ¿Por qué debemos de orar? Porque la mano de Dios es para bien de los que le buscan en oración. El profeta Isaías, en el capítulo 55 de su libro, en el verso 4 y 6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Podemos entender que en esta palabra el profeta Isaías habla a todos los que han dejado de buscar a Dios y han caído en algún pecado, y les dice en otras palabras: busquen a Dios, pero arrepiéntanse los que están en pecado, y Dios los perdonará, y entonces la mano de Dios será para bien y no para mal. Arrepiéntanse, en otras palabras le dijo: busquen a Dios y arrepiéntanse, busquen a Dios en oración y arrepiéntanse, y la mano de Dios será para restaurar tu matrimonio, y la mano de Dios será para restaurar tu negocio, y la mano de Dios será para restaurar tu economía, y la mano de Dios será para restaurar tu vida, para sanar tu mente, tu alma, de esa depresión, de ese desaliento, de ese desánimo que hoy en día está acosando a muchos en el mundo. Tenemos que buscar a Dios, como lo dijo el profeta Isaías, mientras pueda ser hallado. Y hasta el día de hoy lo podemos encontrar. ¿En dónde lo puedes encontrar? Lo puedes encontrar cuando te metes en secreto para orar con Papá Dios. Lo puedes encontrar cuando te pones de acuerdo con otro para pedirle algo a Papá Dios de común acuerdo. Lo puedes encontrar cuando se reúne la congregación para orar juntos como iglesia. Lo puedes encontrar en cualquier lugar, siempre y cuando tú ores
Y si tienes algún pecado, antes de pedirle algo, le pides perdón. Porque les recuerdo que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Repito, podemos entender que en esta palabra el profeta Isaías habla a todos los que han dejado de buscar a Dios y han caído en algún pecado, y les dice en otras palabras: busquen a Dios, pero arrepiéntanse los que están en pecado, y Dios los perdonará, y entonces la mano de Dios será para bien y no para mal. Entonces la mano de Dios será para ayudarte en tu matrimonio, para ayudarte en tu economía, para ayudarte en tu salud, para ayudarte en todo aquello que emprendas, para ayudarte a terminar tu carrera profesional, para ayudarte a resolver cualquier problema. Ya para terminar, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros por medio del Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, verso conocido por todos ustedes, verso que todos tienen que saberse de memoria, porque en eso estamos trabajando para el Señor, ustedes y yo, memorizar más citas bíblicas de las que ya sabes. Si llevas 10 años en el Evangelio, tú debes desconocer muchas citas bíblicas y saberlas de memoria, porque es poder de Dios. Si tú llevas 15 años, debes saber muchas citas bíblicas grabadas en tu mente, porque es poder de Dios. Si llevas 20 años, debes saber muchas citas bíblicas, porque es poder de Dios. Y esas citas bíblicas siempre te van a estar llevando a buscar a Dios en oración y a ser obediente a su palabra. Y Dios te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, si tú le buscas en oración y le eres obediente a su palabra. Repito, Mateo 6, verso 33, Jesucristo dijo a los discípulos, y se lo dice hoy a ustedes y a mí: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, diría: mas buscad a Dios en oración, y la mano de Dios será para bien de los que le buscamos. De acuerdo al tema, yo lo diría así. En otras palabras diría: mas buscad a Dios en oración, y la mano de Dios será para bien de los que le buscamos. Como el tema es la mano de Dios, por eso estoy mencionando mucho la mano de Dios, para que se les quede aquí en su mente y en su corazón, como se queda en el mío, que le estuve repitiendo a través de este tema. Buscad a Dios por medio de la oración, buscad a Dios siempre en su rostro, buscarle en todo lugar, porque la mano de Dios es para bien aquellos que le buscan, como lo dijo Esdras. La mano de Dios es para bien de los que le buscan, y la mano de Dios es para mal de los que le dejan o le abandonan. En conclusión, hermano o hermana, joven o jovencita, la mano de Dios para bien para los que le buscan en oración, y para aquellos que lo han dejado de buscar o han cometido algunos pecados, hoy es el día para arrepentirse, y Dios tendrá misericordia y su mano será para bien, como lo fue con el siervo de Dios y mencionado en este tema, Esdras. Con estas palabras que yo voy a leer enseguida, les quiero animar a buscar a Dios en oración unos minutos. A lo mejor el tema se va a cortar antes, pero usted le animo a que se tome 15, 20, 25, media hora, una hora, orando en su recámara, o orando como familia en la sala, o orando en pareja, ahí donde están. Oren al Señor. Los tiempos son difíciles. Satanás anda buscando cómo destruir iglesias. Satanás anda buscando cómo destruir a los hijos de Dios, cómo destruir familias, cómo destruir tu vida. Satanás anda como león rugiente. Los tiempos son malos. Y al ser malos los tiempos, le da chance al diablo para actuar, porque si son malos los tiempos es porque la gente, en lugar de buscar a Dios, anda buscando el pecado. En lugar de hacer lo correcto, hacen lo incorrecto. En lugar de creer en la Biblia, algunos dejan de creer en la Biblia. Tenemos que orar, hermanos. Tiene que quedarse a orar más tiempo, diario. Repito, con estas palabras que voy a leer, los quiero animar a buscar a Dios en oración unos minutos, una media hora, una hora, y tómelo diario. Y aquellos que dejaron sus tiempos de oración, vuelvan a esos tiempos de oración
como le dijo nuestro Señor Jesucristo como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a una de las iglesias del libro de Apocalipsis: vuelvan a su primer amor. Volver a su primer amor es volver a buscar de Dios en oración, como lo hacías cuando empezaste en el camino del Señor. Volver al primer amor es volver a tener comunión con Dios en oración, es volver a congregarte, es volver a leer la Biblia, pero volver a leerla y a congregarte y a orar por necesidad, porque tenemos necesidad de Dios y para que la mano de Dios sea para bien de todos nosotros. ¿Quieres que la mano de Dios se extienda para bendecir tu vida, tu matrimonio, a tu hijo, a tu hija? ¿Quieres que la mano de Dios se mueva para que termine la carrera y ejerzas una carrera profesional? ¿Quieres que la mano de Dios se mueva para sanarte? ¿Quieres que la mano de Dios se mueva para salvar a un familiar y librarlo de las drogas y del poder del diablo? No hay otra. Ponte a orar y pongámonos a orar para que México sea libre de los cárteles, para que México sea libre del poder de las tinieblas, para que México sea libre de que los hombres cometan adulterio, para que México sea libre de que las mujeres cometan adulterio, para que México sea libre de que los hijos le falten al respeto a los padres, para que México sea libre de las perversiones sexuales que hoy en día abundan por todos lados y en cualquier lugar. Voy a leer esta palabra y con esta palabra les quiero animar a que se tomen un tiempo para orar. Igual yo creo que se me va a cortar en unos minutos más la grabación, pero usted puede seguir en casa y esto lo tiene que hacer diario. Mateo 7 del 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se lo pida? Si usted que está ahí en casa, o usted que está oyendo este mensaje, ya recibió a Cristo en su corazón, confesándolo con su boca y recibiéndolo en su corazón, usted ya es hijo de Dios, porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo en el corazón, confesándolo con la boca. Y no solamente recibes el poder de ser hijo de Dios, también recibes el poder, también recibes la salvación de tu alma como un regalo. Dice la carta a los Romanos capítulo 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para ser justificado delante del Padre. Y Efesios 2, 8 dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación de tu alma, tú que estás allá y que no estás arrepentido y que no has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal, la salvación de tu alma la puedes recibir como un regalo de parte de Dios si te arrepientes ahorita y recibes a Cristo en tu corazón. Y no solamente recibes la salvación de tu alma, sino que también eres libre del poder del pecado y del diablo y de toda maldición. Al recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal, repito, no solo recibes la salvación de tu alma, sino que también recibes el poder de ser llamado hijo de Dios, de acuerdo al Evangelio capítulo 1, versículo 11 y 12. Así es que a todos aquellos que están allá en casa, y si hay alguien por ahí que no está arrepentido y que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, yo le voy a animar a que haga esta oración conmigo ahí donde está. Y los que ya son hijos de Dios, ya recibieron a Cristo y son hijos de Dios y ya tienen la salvación de su alma, yo le quiero animar a que se ponga a orar unos minutos, un tiempo, por todas sus necesidades, especialmente pidiendo protección para las familias, pidiendo que Dios obre en México, para que el Espíritu Santo, para que Dios obre en México y no se aprueben aquellas cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Yo les animo a estar ahí en casa orando
por sus necesidades personales y por México, para que México sea libre del poder de las tinieblas, para que en México tengamos la libertad para predicar el Evangelio, para que en México los pecadores se arrepientan y reciban la salvación y la vida eterna, para que en México se despierte un hambre y sed de la palabra a nivel nacional, en todos los niveles. Pónganse a orar, hermanos y hermanas, aquellas personas que nunca han recibido a Cristo y que tienen un chorro de problemas y que quieren ver una sanidad y que quieren ver una restauración familiar y que quieren ver que su vida cambie en todas las áreas. Yo le quiero animar que ahí donde está, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque yo he pecado contra ti, he pecado contra mi cuerpo, he pecado contra tu palabra, he pecado contra mis prójimos. Tú conoces mis pecados, Señor, no te los puedo ocultar. Perdóname todos los pecados que yo he cometido. Y así como tú me perdonas, yo también perdono a aquellos que me lastimaron, a aquellos que me ofendieron, a aquellos que me agredieron, a aquellos que me violentaron de diferentes formas. Yo los perdono. Señor, sé que no es fácil perdonar, pero tu palabra dice que si no perdono, tú no me perdonas. Y tú, estando en la cruz del Calvario, dijiste: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y tú enseñas que debemos de perdonar. Aunque me cueste trabajo, Señor, yo en esta hora, obedeciéndote a ti, suelto el perdón para todos aquellos que me hicieron algún daño o me violentaron de diferentes formas. Yo los perdono, Señor. Yo los perdono de todo mi corazón. Y en esta hora que he escuchado este tema, esta palabra, en esta hora yo quiero, Señor Jesucristo, que tú entres en mi corazón. A partir de hoy yo quiero vivir una vida nueva. A partir de hoy yo quiero que tú entres en mi corazón y que cambies mi vida. A partir de hoy yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi corazón y sálvame y cambia mi vida. Hoy escuché este mensaje y sé que para ser hijo de Dios tengo que arrepentirme, tengo que confesarte a ti con mi boca y recibirte en mi corazón. Pues hoy te confieso, Señor Jesucristo, con mi boca y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Y Señor, en esta hora yo rompo todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre de Jesús. Repítalo conmigo, usted que está allá, que ya recibió a Cristo, repite esto conmigo. Yo rompo todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo soy libre del poder del pecado y del poder del diablo por la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesucristo. Y a partir de hoy yo soy hijo de Dios, lavado y limpiado con la sangre del Cordero y hecho cercano a Dios para orar, para buscarle en oración. Y Dios me responda. Amén, amén. Muy bien, usted que recibió a Cristo allá en su corazón, si tiene un centro cristiano por ahí cerca, acérquese y pregúntele al pastor de la iglesia o del centro cristiano donde está, o pídale ayuda para continuar con su crecimiento espiritual. Busquen un centro cristiano y si pues, está cerca de por aquí, véngase aquí al centro cristiano, aquí le atenderemos. Y bueno, en esta hora yo quiero hacer una oración antes de que me corten. Vamos, déjenme hacer una oración por algunas necesidades. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, reconociendo que sin ti nada somos y que sin ti nada podríamos hacer. Hoy estoy orando por aquellos hermanos y hermanas que están siendo afligidos por alguna enfermedad y quiero pedirte, Señor, que te manifiestes a ellos, que tú los sanes. Pon tu mano poderosa sobre la hermana Alicia Rodríguez, sánala, Señor, fortalécela. Toma en tus manos a nuestra hermana Marta González, Señor, fortalécela y sánala. Toma en tus manos a nuestras hermanas que están enfermas de sus pies, sánalas, Señor, y fortalécelas. Toma en tus manos ese grupo de mujercitas que se reúnen y que están siendo discipuladas en sus casas por tu hija y por tu sierva Verónica y por
y por su cuñada. Señor, queremos pedirte, Señor, que tomes en tus manos a ese grupo de hijas tuyas y que tú obres con tu Espíritu Santo y ayude y guíes a Vero a discipular a estas mujercitas de acuerdo a tu voluntad, y obra para que estas mujercitas crezcan en la fe, Señor, crezcan en la fe y hagan tu voluntad y tu mano poderosa sobre de ellas. Oro a ti, Señor, también por los hermanos de Pachuca, de Chahuento, de Tula. Oro a ti, Señor, por el grupo de Chincocuá del Rosario, y oro a ti por esta congregación de Chilpa, y te pido, Señor, que bendigas a todos los congregantes y a todos aquellos que te menciono y que viven en esos lugares que te menciono. Bendícelos, Señor, que tu poder venga sobre de ellos y los ayudes con tu Espíritu Santo a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oren en casa, busquen a Dios, porque la mano de Dios es para con aquellos que le buscan en oración.